Cuotas de importación. Son un tope máximo que permite la economía regional para poder comprarle a países foráneos, o sea, al exterior. Se utiliza como un medio de resguardo de la economía local, para que no crezca el desempleo, para que las empresas nacionales no se vean perjudicadas por ingresar mercancías del exterior. Pueden ser unilaterales cuando las impone solo el país importador, bilaterales cuando las impone tanto el país importador como él o los exportadores. Sobre todo se da en el último caso cuando existe algún tratado, acuerdo o integración económica. Una cuota constituye la barrera no arancelaria más importante. Es una restricción cuantitativa directa sobre la cantidad de una mercancía que se permite importar o exportar. Se ha definido como un instrumento de política comercial de carácter proteccionista mediante el cual un país establece un límite específico a la importación de una mercancía durante un tiempo determinado o periodo. En este sentido, el país decide implementar cuotas en la medida que pretenda proteger industrias específicas, evitando la entrada masiva de bienes que compitan con los nacionales. El gobierno fija la cantidad máxima que puede importar, o sea, se restringe cierta cantidad. Una barrera no arancelaria se entiende como toda medida no arancelaria, que tiene un impacto proteccionista y por ello evita el ingreso o restringe el ingreso de un producto o la prestación de un servicio determinado al comercio. Las cuotas de importación se incluyen en la categoría. Para que tenga un impacto en el mercado o resulte efectiva, una cuota debe restringir las importaciones a un nivel menor que el que correspondería si se importara en condiciones de libre comercio. Una de las variantes que tienen las cuotas de importación son las restricciones voluntarias de exportación, la sigla RBE, de tal forma que esta es una cuota que el país exportador impone generalmente como producto de la solicitud que hace el gobierno del país importador. Concluimos que es la restricción cuantitativa fijada por el gobierno con el acuerdo negociado o voluntario de los exportadores. Las restricciones voluntarias están estrechamente relacionadas con las cuotas de importación. Un país utiliza la amenaza de los impuestos a las importaciones o a las cuotas para persuadir a los países extranjeros de manera que recortan sus exportaciones voluntariamente, pero no siempre funciona. Las cuotas se suelen administrar mediante la concesión por medio de licencias. Una cuota aumenta el precio pagado por los consumidores locales, es decir, al restringir la oferta aumenta el precio. La posesión de una cuota de importación genera unas rentas, es decir, que permite vender en el mercado nacional por encima de los precios internacionales. Para entender más este concepto, analizaremos el efecto de las cuotas en las importaciones en esta gráfica. Debido a que la cuota incrementa el precio interno por encima del precio mundial, los compradores internos del bien se encuentran peor que antes y los vendedores internos del bien mejor que antes. Los importadores se encuentran mejor porque compran al precio mundial y venden al precio interno. Efectos de una cuota sobre las importaciones. Con una cuota, el excedente total del mercado disminuye en un monto que se conoce como una pérdida de bienestar. La cuota potencialmente se puede causar una gran pérdida de bienestar, además de generar estímulos para que los agentes económicos obtengan sus licencias de importación. Formas de implementación. Estas pueden implementarse como cuotas globales, permitiendo la importación de una cantidad determinada de la mercancía al año, sin especificar el nombre del proveedor o el país de origen. La entrada de mercancías al país se detiene una vez que se completa el límite superior establecido por una cuota, y esto puede ocurrir en cualquier momento del año. La implementación de cuotas globales suele traer consigo desventajas como la inundación de la mercancía en el menor tiempo posible, a cuestas de que los importadores conocen que existe un tope de ventas hacia el país.
Esto es un problema si la mercancía es un bien perecedero sin posibilidad de ser almacenado y sea demandado durante todo el año. Ante tales desventajas, preferidas son las cuotas selectivas que se otorgan a países específicos y en las cantidades específicas. Son las más utilizadas, aunque también presentan algunas desventajas. Antes de que la mercancía llegara al país, la cuota estaba cubierta y la tienda no podía venderla sino hasta el año siguiente, cuando ya estaban fuera de moda. Además, las cuotas selectivas podrían generar monopolios locales una vez que los productores locales conocieran que el tope de las importaciones han sido alcanzados. Podrían elevar el precio de sus productos. Este resultado es probable que suceda en mercados de pocos oferentes u oligopólicos. Haciendo un paralelo, para identificar la diferencia clave entre una cuota y un arancel, podemos decir que reside en quien recauda la diferencia entre el precio de oferta de importaciones y el precio interno. En el caso del arancel, el recaudador es el gobierno del país importador. En el caso de la cuota, la recaudación corresponde a la persona que tiene el derecho a importar con las regulaciones de la cuota de importación. Una cuota garantiza que la cantidad importada está estrictamente limitada. El arancel permite que aumenten las importaciones si los productores extranjeros reducen los precios o si la demanda nacional aumenta. Una cuota da mayor poder a los administradores públicos, que son funcionarios y suelen tener poder para decidir, como un sistema de cuotas, quien obtiene las licencias de importación y pueden utilizar ese poder a su conveniencia, por ejemplo, aceptando los sobornos. Un arancel aumenta el precio interior de los productos importados y reduce la cantidad importada. Razones fundamentales por las que la administración pública puede preferir las cuotas de importaciones frente al establecimiento de aranceles. La primera razón radica en el hecho que las cuotas garantizan una cantidad máxima del producto extranjero en el país, mientras que los aranceles, al solo encarecer el producto, no limitan su entrada al país, ya que si los productores extranjeros reducen su precio, la demanda nacional aumenta y así las importaciones del producto en cuestión. La segunda razón es que las cuotas otorgan mayor poder a los administradores públicos por lo siguiente: las cuotas se manejan mediante licencias de importación. Solo aquellos que tengan licencia podrán importar y, al ser los funcionarios públicos los que otorgan esas licencias, pueden usar ese poder para su conveniencia.